Santanderianos Enrolados, quinta temporada. Hola, ¿qué tal? Soy Peter Albeiro. Bueno, soy Alejandro Leiva, santanderiano a mucho orgullo. Nací en Bucaramanga. De muy pequeño, mi papá es médico y de muy pequeño me llevaron para un pueblito de Boyacá que se llama el Cocuy, Boyacá, porque mi papá lo habían nombrado director del hospital del Cocuy, Boyacá. Y desde los 2 años hasta los 8 años viví en un pueblo muy pequeño de Boyacá, un pueblo frío, horriblemente frío. Allá las paletas las vendían al clima, era totalmente frío, pero con una infancia muy bonita, una infancia de pueblo, sin problemas de que uno saliera a la calle y luego fuera a atropellar un carro, sin problemas de maleantes ni delincuentes, un pueblo demasiado pacífico. Para estrenar el cementerio tocó organizar una balacera. Allá nadie se moría, la gente era por ahí de viejita, porque allá nunca se veía ningún problema. Entonces crecí en un pueblo muy pacífico. A los 8 años llegué a Bucaramanga. Me consiguieron cupo en el Colegio Agustiniano de Bucaramanga para que pudiera pues estudiar. Desde los 8 años hasta los 13 años estudié en el Colegio Agustiniano. Me quedaba un poco lejos, un poco retirado de nosotros. Vivimos siempre sobre la parte central de la ciudad. Entonces siempre desde ahí hasta Florida Blanca tenía que levantarme casi 1 hora antes. Flojo para madrugar, todo lo que quieran, horriblemente flojo para madrugar. Entonces me quedaba mucho más cerca del Colegio San Pedro Claver. Presenté las pruebas en el Colegio San Pedro Claver y en el San Pedro Claver terminé mi bachillerato. En el año 1993, dos colegios totalmente diferentes, pero pienso que es muy buena decisión el hecho de haber terminado en el Colegio San Pedro Claver, porque me incrementaron, me incentivaron algunas cosas que no se tienen la oportunidad de hacer en muchos colegios, como es la parte artística, ¿no? La parte de estar en grupos de teatro, de esa capacidad de liderazgo que va adquiriendo uno con el tiempo y con la ayuda de algunos profesores. Ese apoyo que recibió Peter Albeiro en el campo artístico por parte del Colegio San Pedro Claver fue lo que lo motivó a ir cultivando la llama del humor. He sido muy aficionado por saberlo todo, por conocerlo todo. De ahí que he sido tan polifacético. No, en muchas cosas de pronto no me ha ido bien, pero jugaba fútbol, jugaba baloncesto, jugaba béisbol, jugaba absolutamente de todo. Entonces yo pensé que una bonita oportunidad de descubrir otra faceta de la vida era prestando el servicio militar. A todos los del colegio nos llevaron a pues hacernos los exámenes para irnos para el ejército. Y hubo un sargento del ejército que dijo que las personas que fueran voluntariamente a prestar el servicio militar podían escoger si se iban para el ejército o se iban para la policía. Yo llegué a la compañía de auxiliares bachilleres. Tuve la fortuna que mi papá pues me consintió mucho. Mi viejo me había regalado un carrito muy chistoso porque era un Cinca 1300, un carro estartalado. El carrito era bonito, pero no era el carro último modelo, era un carro pues simpático, pero pues viejito, ¿no? Ese carro siempre tenía por ahí sus fallas mecánicas, eso no tenía seguro, tenía Sisben. El carro era el carro de mi grupo de amigos. Por supuesto el carro era un carro muy barato. Yo me acuerdo que llegué a un peaje, me dijeron 5.000, yo dije vendido. El carro era muy barato, pero yo recuerdo que lo vendimos como en 1.200.000 pesos. Con eso, por supuesto, me vine para Bogotá. Sí me alcanzó para los 2 tiquetes en Copetran, al menos. Y para el taxi desde la casa de mi abuela hasta la escuela no alcanzó para nada más. Pero mi papá me vio tan decidido que, como siempre, me apoyó. Ingresé a la Escuela General Santander en el año 1994, un 1 de junio, con el sueño de ser oficial de la policía. En la escuela, por supuesto, empecé a poner en práctica todo lo que aprendí en el colegio. Declamaba, cantaba, era el coro del grupo de equitación, tocaba corneta, tocaba trompeta, hacía absolutamente de todo. Me caracterizaba por eso precisamente, y en el año 1996 Sábado Felices invitó a la Escuela General Santander
a participar del público, es decir, para que todos fuéramos, nos sentáramos allá y aplaudiéramos y la cuestión. Entonces le preguntaron al coronel que si alguno de los muchachos que había ido ese día podía o quería participar. Por supuesto que eso fue como si hubieran dicho mi nombre, porque todos inmediatamente me miraron a mí. Mi coronel me llamó y me dijo: venga, a ver, vaya, cuente un chiste y ojalá sea malo, donde sea malo lo dejo 3 meses sin salida. Claro, eso era un castigo terrible, uno quedarse 3 meses allá casi que preso en la escuela. Entonces yo hacía muy bien un personaje boyacense con el que declamaba poesías del indio Rómulo. Fui y conté algunos chistes como boyacense, me nombran a César Corredor como padrino, doña Barbarita. Congenié muy bien con él, le gustó el personaje. Fue y cuando llegó fue con una ruana y un sombrero, me la colocó encima del uniforme. Entonces le dije: uy, no, usted me llega a colocar esta ruana y sombrero encima del uniforme, hermano. Mi coronel se pone bravo. No, eso se ve chistoso. Y yo salí con este personaje con tan buena suerte que no solo gané ese primer programa, sino comencé a ir y comencé a ganar programas y programas. Sin haber nunca participado, llegué a ganar los 10 programas en serie. Me gané un automóvil 0 kilómetros, es decir, en 2 años reemplacé el carrito modelo 76 que me había regalado mi papá por un carro último modelo, en esa época un modelo 96, y la vida me cambió por completo, porque de un momento a otro me volví famoso. En esa época no existía el canal Caracol ni el canal RCN, existía el canal 1 y el canal A únicamente, y Caracol y RCN eran programadoras que mezclaban sus programas en ambos canales. Entonces Sábado Felices se veía en todo lado, la gente no tenía parabólica, no se veían tantos programas de humor de hoy en día como el canal del Congreso, Laura en América, todos esos que lo hacen reír a uno, sino era solo Sábado Felices, una institución. Entonces era para mí muy complicado, porque yo estaba haciendo un curso para teniente de la policía, que donde yo llegara la gente me respetara por ser teniente, pero empecé a tener unos conflictos conmigo mismo, porque yo iba y empezábamos un operativo y yo le decía a alguien una requisa y me decía: ay, pero si me cuenta un chiste, entonces me daba mi piedra. Yo le decía: no, qué chiste ni qué nada, hermano, contra la pared, o me vio cara de payaso, ok. Entonces me decían: uy, vea, por televisión se veía lo más de buena gente. Y mire, entonces empecé a generar en la gente una imagen que no era la mía, una imagen que no tenía, porque nunca he sido de enemigos, nunca he sido de tratar mal a nadie. Entonces hubo un pequeño encontrón que tuve conmigo mismo que me duró aproximadamente 6 meses. Opté por desaparecer de los medios de comunicación con muy buenas propuestas, trabajaba en No Me Lo Cambie, y me desaparecí mucho tiempo. Vino la fusión de Caracol, vino la fusión de RCN, y con el tiempo la memoria de nosotros los colombianos se olvida. Entonces me di cuenta que había cambiado el humor en Colombia, y que si yo quería trascender y ser algo en el humor colombiano, tenía que quitarme un momentico la ruana y el sombrero y pensar en innovar, que tenía el talento, tenía la creatividad. Entonces decidí quitarme la ruana y el sombrero. Al principio no con muy buenos resultados, porque todo el mundo le había cogido cariño a ese personaje que se llamó Peter Albeiro, que fue el personaje. Pero me dejé el nombre porque a mí no me gustaba, me parecía horrible que me dijeran Peter Albeiro. A veces me sonaba como ofensa, y después yo dije: bueno, pero ¿por qué me voy a ofender si ese nombre me lo inventé yo mismo? Segundo, porque uno joven pues piensa que las muchachas van a decir: uy, Peter Albeiro, qué boleta, ¿no? No. Y hoy en día mi nombre artístico sigue siendo Peter Albeiro, aparte de que no use ruana ni sombrero, porque sé que es un nombre fácil de recordar, y entonces tengo una ventaja, y es que siempre que la gente va a escuchar Peter Albeiro van a saber que tiene que ser uno o un papa con muy mal gusto.